Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando ya la última parte del Evangelio de San Mateo. Nosotros reflexionamos, nosotros estamos mirando todo lo que Mateo nos va presentando en su teología, en su reflexión. Mateo es toda una comunidad, queridos hermanos. Mateo no es simplemente una persona, sino que ustedes saben muy bien que los evangelios se van escribiendo desde elementos que nosotros tenemos a disposición, vamos escribiendo y vamos presentando, ¿verdad? Y eso es lo que hace Mateo. Va presentando a la comunidad y va elaborando. Y por eso que hay una macroestructura, decíamos, una estructura muy interesante de donde nosotros podemos entender este evangelio. Nosotros hablábamos recién y decíamos de esta iglesia que se expresa la conversión del cristiano en la medida en que acepta a Jesús, que es enseguida enviado. Estábamos hablando de la misión anteriormente en el curso bíblico anterior. Hoy estamos volviendo a recomenzar y estamos haciendo nuestro camino, ¿verdad? Ahora vamos a otro punto. Queremos ir viendo, ¿verdad?, este colofón cuando está hablando de la iglesia de San Mateo. Hablamos de la iglesia que actúa en nombre de Jesús, en nombre de Jesús. Aquí no hay entonces un hablar de acuerdo a lo que yo quiero o como yo quiero. La ya calculaba, la ya ea, la ua ya came, etc. No. Aquí hay una iglesia entonces que está hablando en nombre de Jesús. Es la comunidad que reflexiona. No nos olvidemos las tres etapas como se va elaborando el evangelio, cómo Dios se manifiesta.
La primera es a través de la misma encarnación de su Hijo, o sea, de Dios en su Hijo Jesús, ¿verdad? Jesús de Nazaret. Y él que tiene entonces sus discípulos, luego envía a sus apóstoles, pero antes hay una convivencia, hay un conocimiento, hay un caminar juntos. Allí va más página. No, ya se endie. Aupea entonces la Shaikwari Bebe entonces nuestra misma comunidad, nuestra misma familia que camina y que responde a esa propuesta del Señor. Es un conocimiento. Vengan y estén juntos conmigo. Después, ¿se acuerdan? San Juan, bueno, eso de San Juan, pero igual, la teología es prácticamente en el sentido de comunidad es la misma, ¿verdad? Mirada de una o de otra perspectiva o acentuada de una o de otra manera, pero también San Mateo, lo que dice en San Mateo, cuando le pregunta, ¿dónde vives? Le dicen estos jóvenes que van detrás de Jesús. Y Jesús les dice, vengan y vean. Vengan y experimenten. Quiere decir que la vida cristiana, queridos hermanos, no es, como yo les decía anteriormente, al estilo protestante, ¿verdad? De decir, porque dice 1 Corintios 8:4, porque dice Romanos 6:8, apellas o como cosas desencarnadas de la realidad. No. Vean, vengan y vean. Te está llamando a una experiencia de vida, a una experiencia verdaderamente de seguimiento dentro de un contexto de la vida del hombre, de la vida en la familia, de la vida en la sociedad, de la vida en medio, ¿verdad?, de todo lo que nosotros estamos viviendo. El asunto es que nosotros nos dejamos engañar lastimosamente cuando no estamos formados también, y eso a cualquier nivel. Yo no estoy hablando solamente en el sentido religioso. La ñande taoíno en nuestra catequesis, en nuestra interpretación y en nuestro conocimiento bíblico, ciertamente que te van a engañar. A la shela taoíno en el negocio, por ejemplo, no entendéis de esto, de aquello, sin botado, de tanta ahí, ¿entendiste? O sea que la taoí es para todos los aspectos. Entonces, no nos engañemos cuando estamos diciendo del no conocer, el no saber. Entonces, la gente te están vendiendo gato por liebre. Empieza a oye, el año me lleva. Entonces te está dando carne de gato, un conejito riquísimo, y así también es, ¿verdad? Si nosotros no estamos preparados, si no conocemos. Nosotros estamos hablando de los tres elementos fundamentales en este caminar también de la elaboración bíblica. El primero es lo experiencial, de ese Jesús que encarna nada más y nada menos que la voluntad de Dios. Luego, el segundo elemento es la comunidad. Una vez que Jesús muere, desaparece, resucita, entonces es la comunidad cristiana. ¿Por qué se llama cristiana? Porque justamente son seguidores de Cristo. Y no es que ellos se autodenominan, se autollaman. Vaya a talañan de grupo. Cuando viven el ñamoñe punuta, ya ya poti sociedad, ñañe bojerata cristiano. No. A ellos le llaman y le dicen. En Antioquía dice que los primeros que le miraban y veían estos tales seguidores de un tal Cristo, de un tal ungido, de un tal Mesías, ¿entienden? Entonces de ahí viene el nombre cristianos. Hay muchos ahora mismo, ¿verdad? Los mismos protestantes, ellos dicen, no, nosotros somos cristianos. Pero por favor, entonces, o descubrir la pólvora, pero por favor. Entonces, tenemos que estar atentos entonces, porque cuando uno también lastimosamente no tiene una buena formación, una buena catequesis, entonces te venden gato por liebre. Y nosotros, como esos pescaditos, caemos entonces. Y justamente, creo que por ahí una de esas sectas está utilizando el pescadito, ¿verdad? Porque eso pues utilizaban los cristianos, ¿verdad? Eso utilizaban la primera iglesia, la iglesia utilizaba ese es como un signo de la iglesia, ¿entienden? De la comunidad cristiana, de los seguidores de Jesús, ¿verdad? El primer signo que fueron utilizando ellos, el pescadito, ¿verdad? Porque ahí justamente en ese
el iptus que se dice, ¿verdad?, en el griego, ahí entonces está, que quiere decir justamente Jesús, que es Salvador justamente, ¿verdad? Y entonces por eso utilizaban el pez, ¿verdad?, como un símbolo del cristianismo para decir, a través de estas siglas, de las letras de cada una, es como un acróstico, ¿entienden? El acróstico. Entonces, como comienza, voy a decir el acróstico, cada letra inicial hace entender lo que significa verdaderamente entonces con esa letra entonces el verdadero cristianismo. Bueno, seguiremos, queridos hermanos, y volvemos enseguida con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En agosto, el Papa nombró a 5 nuevos miembros de la Pontificia Academia de las Ciencias. 3 ganaron el premio Nobel y son mujeres. Una de ellas es la canadiense Donna Strickland. En 2018 se convirtió en la tercera mujer Nobel de Física por su investigación sobre el láser. Dice que formar parte de la Pontificia Academia de las Ciencias es una gran oportunidad para colaborar con científicos de todo el mundo. Lo fascinante de esta academia es que es de verdad internacional. Muchos de sus miembros son personas de gran prestigio en sus naciones. Formar parte de este grupo es una oportunidad para compartir experiencias en distintos campos y con personas de todo el mundo. La Pontificia Academia de las Ciencias fue fundada en el año 1603 y se convirtió en una organización de vanguardia. Constituye un punto de contacto entre ciencia y fe, entre científicos y la Iglesia. Es un órgano consultivo que entrega sus conclusiones al Papa. A sus encuentros acuden estudiosos de primer nivel, como Stephen Hawking, quien participó en varios de sus encuentros. Hay personas que van a la Pontificia Academia para escuchar tanto a científicos como a líderes religiosos, y es importante que la Iglesia Católica, a través de este organismo, esté abierta a la comunidad científica. En la Pontificia Academia de las Ciencias hay investigadores de disciplinas muy diferentes. Es un espacio donde intercambian opiniones sobre cuestiones de actualidad como el cambio climático. Por ejemplo, este Papa ha demostrado su interés por el medio ambiente y muchos de nosotros compartimos esa preocupación. Así que la academia es un lugar donde podemos reflexionar sobre ello. El medio ambiente afecta a todo, al hielo de los océanos, al aire, a la biodiversidad, por lo que se necesitan científicos de distintos campos para buscar soluciones. Las otras 2 Nobel nombradas por el Papa son Jennifer Doudna de Estados Unidos y Emmanuel Charpentier de Francia. Las 2 se hicieron con el galardón de química en 2020 por sus trabajos en genética. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe,
Todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Mateo y estamos haciendo el colofón, es decir, estamos haciendo nosotros nuestra finalización de este evangelio tan lindo. Y nosotros hablábamos aquí que la iglesia actúa, ¿verdad?, en nombre de Jesús. O sea, nosotros llevamos a Jesús. Ese es el objetivo del evangelio. No es llevar tus ideas o llevar tus propuestas o lo que yo quiero o hacerme la religión de acuerdo a mi conveniencia o leer solamente algunas cositas que a mí me convienen, ¿verdad? Y más aún, descontextualizadas, es decir, sacarlo del contexto para aplicarlo directamente, así en una forma mágica, al contexto que yo estoy viviendo, ¿entienden? Esa es la peor manera, ¿verdad?, de destruir el Evangelio y de destruir la Biblia. Y eso es lastimosamente lo que muchas sectas están haciendo. Porque como yo les decía, toman así versículo por versículo, porque 1 Corintios 6, 8 dice esto, porque, no sé, Romanos dice, porque 2 Timoteo capítulo 1, 2, etcétera, te dice esto y aquello. Piensan llevar. Entonces, opó de aquí para allá, pirirí pororó, pero al final de cuentas no entramos en el contexto, lo toman como frases mágicas, ¿verdad? Porque está esa frase, ¡pum!, hay que aplicar, aquí hay otra, ¡pum! Si yo podría hacer, por ejemplo, de los 73 libros que tenemos, voy a ir buscando un versículo de cada libro de acuerdo a un contexto que yo quiero. Y también puedo entender una cosa totalmente negativa también, totalmente negativa. ¿Por qué? Y porque vos descontextualizás, ¿verdad? Si vos buscan nomás, busquen nomás, así, hagan un poco así y ustedes pueden hacer hasta una poesía que tiene, entre comillas, tiene sentido. Tiene sentido porque vos le decís, en tal lugar dice tal cosa, y vas copiando y vas haciendo y a ver un poco y vos vas a sacar y vas a decir lo que vos querés. También vas a decir una cosa totalmente negativa y totalmente opuesta a lo que dice el Evangelio, incluso a lo que dice la Biblia. Lo vas a hacer. ¿Por qué? Y porque cuando vos sacás frasecitas, entonces ciertamente que después vas a formar algo que a vos te convenga o como vos querés entender. Por eso que hay que mirar, yo siempre insisto, en la macroestructura. Vais a la macroestructura, quiere decir el entender en el conjunto, entender el mensaje en el conjunto, no una palabrita, porque esa palabrita, fuera de su contexto, vos podés interpretar como vos querés, de acuerdo a tus ideas. Porque no está contextualizado. Vos sabés que esa frase se dijo dentro de un contexto. Yo recuerdo, y le voy a comentar, una frase muy interesante, ¿verdad?, que decía un santo, el santo de los jóvenes, Santo Domingo Sabio. Él, por ejemplo, decía, nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres, haciendo bien las cosas que tenemos que hacer como Jesús lo quiere. Eso es la frase completa. Y muchas veces yo encontraba, ¿verdad?, y decía que los jóvenes, y hasta esa coma nomás, y después la otra parte ya no ponían. Entonces están descontextualizando, porque nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres, en estar siempre alegres, alegre. Y algunos, sí, ahí tenemos que estar alegre, la fiesta, la farra, el moscón, todo, estar alegre. Hacemos consistir la santidad, porque estamos siempre alegres.
en el viva la pepa. Entonces tenés que entender qué significa la alegría. Entonces, ahí te puso una coma y después continúa, pero no le saques de su contexto. Y después te dice, la segunda partecita dice, haciendo bien las cosas que tenemos que hacer como Jesús lo quiere. Ambae de IPAP segunda partecita. Ambae de la EPITARE solamente hacer consistir la satinidad, está siempre alegre. Y después encima me entendían mal lo que significa estar siempre alegres, ¿verdad? Yo también puedo descontextualizar esa palabra, esa frase, y te puedo decir que la alegría puede ser también la alegría que te viene porque yo pucho de pea, yo pucho de amor o hace cualquier viroreí, ¿verdad? Entonces hay que entender qué significa, pero dentro del contexto. Y así también, como yo le estaba diciendo, ¿verdad? Cuando te está diciendo aquí la iglesia, pero, y te advierte luego, porque ese es un adversativo. El adversativo siempre es una advertencia y te está diciendo, pero atención, te pone semáforo amarillo, atención, ¡pum! Te prende el rojo, ¿entendiste? Entonces te pide atención, pero la iglesia tiene que lograr que los demás vengan a ser justamente sus discípulos. La iglesia, es decir, la comunidad. Tenemos que ir detrás de, con el testimonio, con el ejemplo, a operar con las eisnas, con anda eveima peñan de yara, o guatá o genoia, sino que ahora la iglesia somos nosotros. Nosotros, los padres de la iglesia, decían desde el comienzo, ¿verdad? Decían los alter Christi, otros Cristos. Somos los que proponemos, somos los que llevamos. Hay una música muy interesante, ¿verdad? Que dice, y yo soy la única Biblia que lee la gente todavía. Yo soy la única Biblia que lee la gente todavía. Oye esa PA o mañana o jechaje y o pecha ñande ya icona o peala ñande yara o yerure ñande hina pecha ya pomana, ¿entienden? Y esto pues es lo importante. Y esta es la reflexión que está haciendo la primera comunidad cristiana. Y ellos se meten, ¿verdad?, dentro de esta experiencia. Y dentro de esa experiencia es que nosotros tenemos que entenderlo, ¿verdad? Porque la peana ya entendemos, la peana pecuina ya no. Entonces siempre ya anden botaditas y siempre ya anden botaditas. Va eres, porque ya anden tabú, porque anda ya igual, porque anda ya estudié, anda ya estudié así hoy, anda ya en dusei, anda ya esa peasei en síntesis. No, hay que caminar verdaderamente con los ojos abiertos, saber lo que Jesús nos quiere decir, cuál es el contexto, porque acuérdense, y aquí mismo te está diciendo, pero la iglesia, es decir, sigue a un Jesucristo y se compromete con Jesucristo y su evangelio. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés.
ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. María, llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. María, llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí
eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Llévame a Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, estamos con el Evangelio de San Mateo, estamos nosotros sobre todo centrándonos en este hermoso Evangelio, ¿verdad?, que nos trae la palabra del Señor, Jesús mismo que nos va hablando y nos va llamando, ¿verdad?, a una verdadera conversión dentro de la comunidad. No nos olvidemos, siempre dentro de la comunidad. Es un libro pedagógico que enseña a la comunidad al buen vivir de acuerdo a las propuestas del Señor. La iglesia de Jesús ha de mostrarse para todos como el campo en el que el perdón se actúa. Es el otro elemento. Y aquí hasta podríamos mirar dos cositas, ¿verdad? Por una parte, mostrarse para todos. Es decir, la universalidad. Nosotros hablamos, ¿verdad? La iglesia de Mateo es una iglesia universal. Dijimos hace rato. Y decíamos que se escribe exclusivamente para los judíos. El lenguaje, la terminología, el seguimiento que se hace es principalmente, ¿verdad?, para los judíos. Los judíos que siguen, los judíos que entienden, los judíos que escuchan, ¿verdad?, la propuesta del Señor. Está muy bien. Pero ahora nosotros pasamos a otro elemento más, ¿verdad? Además de que es para todos, porque el para todos, la palabra es la palabra católico. La catolicidad quiere decir universalidad. Un pedazo dice la para todos. El cristianismo entonces es católico. Sobre todo para esos protestantes que no entienden y no saben lo que quiere decir ser católico. Yo no soy católico. Entonces, discúlpame, entonces no puedes ser cristiano, no puedes ser seguidor de Jesús. No podés ser seguidor de Jesús si no sos católico. Entonces, católico no es un nombrecito que se le da, un nombre que se le da. Yo elegí para mi nombre que voy a ser católico. No. Católico significa ser universal. Católico significa verdaderamente como Jesús, que se abre para todos. Jesús viene para todos. Esta es la gran novedad del cristianismo, recuerden. Porque el judaísmo, ¿se acuerdan que el judaísmo se encierra a solamente los que son los de la raza, solamente los que son de pura sangre, etcétera, etcétera? Los que entran dentro de su contexto histórico, de seguimiento, etcétera, y algunos por ahí entonces tienen la posibilidad. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, mirá que ya en el Antiguo Testamento había tendencias en la reflexión teológica de abrirse a la catolicidad, Miren el libro de Ruth. Ruth, por ejemplo, al final de cuentas es una católica, porque ella siendo moabita, es decir, no pertenecía a la tribu de Judá, ella era una moabita, extranjera. Sin embargo, ella después asume, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y Ruth, Jaúl y suegra de uno de Milie. Y ustedes saben que a través de Ruth, que es una extranjera, que según el concepto bíblico del Antiguo Testamento, los extranjeros no, ¿verdad? Recuerden toda esa experiencia del exilio que hace que ellos escriban toda una situación, después de esta situación del exilio, escriban de un peligro verdaderamente que representan los extranjeros, o sea, todo lo que están fuera, los paganos, porque son los que traen los baales, son los que traen entonces las otras religiones. Entonces era un cuidado, hay que poner muro, hay que cerrar las puertas, ¿entienden qué? Que una pagano ya cambiado. Y entonces eso es lo que sucedía.
Pero sin embargo, aquí se te presenta y te dice, no, la catolicidad es importante, es necesaria esta catolicidad, porque el universalismo es lo esencial y fundamental. Ñande upeana ñamañaino, ñande upeana yayapoino, diga tumo ay ñande ya el ñande ya incojape ñande yararapuecueri. No podemos ser seguidores de Jesucristo si no somos católicos, porque el católico quiere decir ser universal. Y justamente Jesús lo que trae es el catolicismo. Jesús trae la universalidad para todos. Jesús viene para todos. Y más aún, vengan de Yara oyeje añandreje, ayema oyeje añandreje. Aquí mismo nosotros tenemos, ¿verdad? Varios llamados. El llamado, por ejemplo, a Mateo. Pasa ahí cerca, le ve a Mateo, a Leví y le dice, ven y sígueme, ¿verdad? Bueno, pero todos los evangelios nos hablan un poco de eso. Yo ahora estoy buscando un poco, por ejemplo, Lucas 15, que ustedes escucharon tanto, ¿verdad? Lucas, que tiene estas 3 parábolas maravillosas. El de la oveja perdida, después te habla del dracma también perdido, y luego te habla del hijo pródigo, o del padre misericordioso justamente. La misericordia, el amor que se abre a los demás. Pero fíjense cómo comienza. El capítulo 15 de San Lucas, versículo 1, versículo 2, lo que te va diciendo cuando te está hablando de una catolicidad, es decir, de una universalidad. En el capítulo 15, 1 en adelante. Todos los publicanos y pecadores, todos, todos, o exagera y mimante hoy lleva, todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús. Todos se acercaban a Jesús. Todos se acercaban a Jesús para escucharlo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. La muerte, qué difícil tema, ¿verdad? Y a veces pues, nos cuesta incluso hablarlo. Y creo que de alguna u otra manera, pues todos hemos tenido algún contacto con la muerte, quizá más cercano, más lejano, quizás algún familiar
quizás en algún amigo, quizás nosotros mismos hemos estado en alguna enfermedad o en algo que hemos estado cercanos a esto. Y es un tema difícil, y es un tema que incluso a veces, pues sí, toca nuestra humanidad, nuestros sentimientos, pero también en cierto modo toca nuestra fe y toca nuestra manera, pues, de ver toda la vida. Yo les comparto, pues sí, pues mi mejor amigo prácticamente murió en un accidente, además estando él de misiones, haciendo el bien. Y claro, cuando uno vive esto, uno se pregunta y dice, ¿pero por qué? Y realmente como que no encontramos explicación. Y lo primero que me gustaría decir en este sentido es que tenemos que recordar una cosa, y es que la muerte pues no existía en el plan original de Dios. Recordemos al inicio, Adán y Eva, pues más bien vivían en esta comunión total con Dios, vivían en esta armonía con Él, y no existía la muerte. Más bien la muerte entró en el mundo, digámoslo así, como consecuencia del pecado original. Y esto porque es importante, porque nos puede sonar quizá un relato del pasado, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y esto aquí a mí qué me toca? Pues sí me deja una enseñanza muy importante, y es que podemos decir que Dios en realidad no quiere la muerte. La muerte entró al mundo como consecuencia del pecado original. Y en ese sentido es importante entender que por eso es tan dolorosa, porque es que realmente ni siquiera Dios la quiere. Más bien es, como hemos dicho, consecuencia pues, del pecado. Entonces, lo primero que hay que decir es que la muerte, pues sí, en cierto modo hay que reconocer, es una experiencia dolorosa. No fuimos creados para morir, más bien fuimos creados para la vida eterna. Y por eso nos duele. Y además es una ruptura total con las demás personas, es una ruptura total, digámoslo así, con el entorno que nos rodea, es una ruptura con uno mismo, es la separación definitiva entre el cuerpo y alma, esta integración que estamos llamados a vivir, pues se rompe completamente. Entonces, pues sí, hay que reconocer que la muerte es algo doloroso y probablemente así lo será siempre. Sin embargo, los católicos no tenemos una mirada fatalista sobre la muerte, no es como que murió y ya, ahí se acabó. La muerte no tiene la última palabra. Y como hemos dicho, no fuimos creados para la muerte. Hemos sido hechos para el cielo. Nuestra meta es el cielo. Y en ese sentido la muerte adquiere un nuevo sentido. Y más bien la muerte adquiere el sentido, pues sí, de morir a este mundo corrompido, a este mundo pues lleno de ruptura. ¿Para qué? Para poder empezar a vivir la verdadera vida. Me gusta mucho cuando Cristo nos dice en el Evangelio, para vivir primero hay que morir. Es necesario efectivamente dejar de lado toda esta ruptura y más bien aspirar a esa vida eterna. Y esa es la invitación que me gustaría hacer siempre que reflexionamos sobre la muerte. No veamos la muerte simplemente como si tuviera la última palabra, como si aquí ya se acabó, como algo simplemente doloroso, que sí, siempre lo será, porque sí, si es algo terrible, digamos, estaba fuera de ese plan original de Dios. Pero más bien veámosla con esa visión de esperanza. Y no sé, a mí me encanta pensar que justamente el cielo, ¿qué va a ser? Pues va a ser ese momento en el que todos nuestros deseos, todos nuestros anhelos van a ser colmados. ¿Cuántas veces nos pasa que en esta vida queremos a alguien, que en esta vida queremos hacer el bien, que en esta vida tenemos buenos deseos, pero experimentamos esa ruptura, ¿no? Esas dificultades y experimentamos un mundo que sí está corrompido? Bueno, en el cielo no estará corrompido. Y en el cielo todos esos buenos deseos, todos esos anhelos profundos del hombre de conectar con los demás, de conectar plenamente con la naturaleza, de conectar plenamente con Dios, se van a colmar. Y en el cielo realmente vamos a lograr unirnos a Dios como nunca antes en esta vida, plenamente. Y en esa unión con Dios vamos a lograr también unirnos plenamente con las demás personas. Qué bonito pensar esto, ¿no? Yo incluso a veces, cuando me toca hablar con parejas, les digo, el amor que ustedes van a tener en el cielo va a ser mucho más profundo que el que puedan tener en esta vida, porque en esta vida todavía están esos condicionamientos de ruptura, de imperfección, de limitación. En el cielo podremos amar completamente, ya sin obstáculos, ya sin cosas que nos frenen, ya sin envidia, sin nada. Más bien podremos amar plenamente y en esa unión total con Dios vamos a poder unirnos también totalmente a todos los demás y poder amar plenamente a Dios, a los demás y lograremos esa integración. Vámonos entonces con esta mentalidad, vivamos de cara al cielo, que nunca se nos olvide. El cielo es nuestra meta. Hemos sido creados para la vida y para la vida eterna. El mismo Cristo nos dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy. Estamos reflexionando siempre sobre la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro. Hoy nosotros leemos de la primera carta que escribe San Pablo a los cristianos de Tesalónica.
Estamos en el capítulo 3 del 7 al 13. El Señor los haga crecer, nos dice la palabra del Señor. Hermanos, en medio de necesidades y tribulaciones, nos consuela la fe de ustedes y nos sentimos revivir por su fidelidad al Señor. ¿Cómo podremos dar gracias a Dios por ustedes, por el gozo que nos hace sentir ante Dios, nuestro Dios? Día y noche pedimos insistentemente estar allí presentes para completar lo que todavía falte en su fe. Que Dios, Padre nuestro, y el Señor nuestro Jesús nos ayuden para que podamos ir a visitarlos. Y así sigue Pablo escribiendo. Realmente un Pablo que se enamora de su misión, de su trabajo, con empeño, con entusiasmo, que les escribe a los cristianos de Tesalónica. Verdaderamente, ¿cómo podremos dar gracias a Dios por ustedes? Es una expresión que sale desde adentro. Y desde ahí entonces podemos entender, dice, el gozo que nos hace sentir el Señor, el gozo que nosotros tenemos en lo más profundo de nuestro corazón. Por eso dice, día y noche pedimos insistentemente estar presentes para completar lo que todavía falte en su fe. Este es otro aspecto indispensable e importante. Eso que nosotros aquí entendemos. Pedimos insistentemente estar presentes para completar lo que todavía falte en su fe. Quiere decir, queridos amigos, que aquí tiene que haber, ¿verdad?, un camino. Y aquí tiene que haber entonces también ese deseo de transmitir siempre la fe completa en Jesucristo. No es simplemente ya pointe unas 2, 3 cositas o pillas sino que es la continuidad en el camino de la fe. Tenemos que ayudar y tenemos que estar al lado de aquella persona que nos necesita. Entonces pidamos esta gracia para cada uno de nosotros, para nuestra comunidad. Pidamos sobre todo que el Señor nos fortalezca siempre y que podamos entender que esta es una misión importante de nosotros, el acompañar, el estar juntos y sobre todo el ofrecer siempre a Jesucristo a nuestros hermanos. Y al ofrecer a Jesucristo, también siempre procurar darle la continuidad y completar ese camino de fe. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. De lo profundo me sacarás, tú me levantarás y me sostendrás. Aunque tenga el corazón en dos y yo sufra por una traición, tú me levantarás y me sostendrás. Lo imposible para mí es posible para ti. Lo imposible para mí es posible para ti. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, y en el desierto de mi vida es tu voz que me responde.
levantarás, de lo profundo me sacarás. Tú me levantarás y me sostendrás. Tu mano me levantará cuando ya no quiera seguir, cuando no pueda más, no pueda más. Tu mano me sostendrá cuando no pueda más, no pueda más. Tu mano me sostendrá. Tú me levantas, tu mano me sostiene. Llené el abismo de mi vida, es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene. Llené el desierto de mi vida, es tu voz que me responde. Yo nunca he estado solo, tú siempre has estado conmigo. I never be alone. Tú me levantas, tu mano me sostiene. Llené el abismo de mi vida, es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene. Llené el desierto de mi vida, es tu voz que me responde. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el colofón, es decir, la recapitulación de la teología de San Mateo. Qué lindo. Y aquí nosotros estamos hablando del otro punto que ya hemos desarrollado ciertamente, pero estoy volviendo a insistir, a subrayar, a mirar, a saber, a memorizar, a conocer, para que nos lleve a un compromiso, querido hermano, porque pea ñande daña gendu y nos anda ya poino acepta hoy o pea lleva ñande la allí con mi la cristianos aisha. Entonces fíjense aquí cuando estábamos hablando y decíamos que la iglesia dice ha de mostrarse para todos, para todos. Y ahí leíamos nosotros algunos de los pasajes. Y así también desde ahí entonces viene el perdón. Y justamente por eso yo pasé, ¿verdad?, un poco al Evangelio de San Lucas, porque justamente el capítulo 15 de San Lucas, acabamos de leer el primero, todos, ¿verdad?, o sea, la universalidad, los publicanos y pecadores se acercaron a Jesús para escuchar. Pero aquí ya viene la segunda partecita, mírense lo que suele suceder. Pero los fariseos y los escribas murmuraban, Yehuma, ahí está. O protesta lleva, para la protestante, o protesta lleva y no vea. Los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este hombre recibe a los pecadores y come con los pecadores. Más bien, vea, ¿quién es este? Entonces se cierra a su ley, ¿verdad? Fariseos y escribas. Bueno, pero sigamos un poco, estos son algunos de los elementos, aquí nos habla de la misericordia. La misericordia nosotros en un momento hablamos también lo que San Mateo nos presenta. ¿Cuántas veces? Que vea, este sí que es bastante espinoso y cómo tenemos que entender. ¿Cuántas veces tendré que comenzar a ser amable con mi hermano, a responder su mal con bien? 7 veces. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Dice Cupeina. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y sin embargo, 70 veces 7. Eso quiere decir siempre. ¿Pero qué significa siempre, queridos hermanos? Siempre significa la actitud. Estamos hablando de las actitudes.
nosotros muchas veces podemos quedar simplemente en el aspecto numeral. Yo una vez tenía explicarse hoja ire, la pimire, y dice, bueno, ¿cómo hay que interpretar esto, padre? 70 veces 7, 7 por 7, 49, 490. Otro a tu hoja dice 70 veces 7, entonces 70 veces 7, entonces puso el número 7 y exponente 70. Entonces sería multiplicar 70 veces 7, ¿entendiste? 70 veces 7. Ya, o sea, que la infinidad, ¿verdad? O sea, como exponente el 70, ¿verdad? 70 veces, ¿verdad? Como exponente el número 7. No sé si me están entendiendo. El que entiende matemática enseguida me va a entender, ¿verdad? Entonces, el 7 y como exponente 70. Quiere decir que pega de multiplicar 7 por 7, 49. 49 por 7. Por 7, 70 veces multiplicada a 7. Entonces te salen millones, ¿verdad? Millones de cosas, ¿verdad? Me mande esa ayuda, la matemática de calculadora y ve. Pero para decir, pero entonces no es la cantidad cuantitativo, sino que estas son expresiones cabalísticas numéricas, como sabemos, dentro de la Biblia, que te está diciendo entonces, no cuántas veces yo te voy a perdonar en realidad. Y no quiere decir también siempre en un sentido de que derecha pota siempre, la derecha posea y que es pecado. Y sí, puede hacer total, yo te voy a perdonar siempre. Puede hacer, ella puede no de pecado. Ella puede perdonar, ella puede no quiere decir, viste, otro lo tiene más ella piña. ¿Qué quiere decir entonces perdonar siempre? Perdonar siempre quiere decir nuestra actitud, así como Jesús que tiene con respecto al pecador. Jesús que le recibe, dice, a todos. Pero la presencia de Jesús, ahí vamos a ver después, ¿verdad? Ahora estamos hablando de la iglesia, pero después vamos a hablar ese segundo elemento justamente de Jesús que se presenta como un juez. El juez, el juicio que trae, es lo que a nosotros verdaderamente nos cambia. La actitud del cristiano, la actitud de una presencia misericordiosa tiene que hacer que el hombre cambie entonces. Y tu actitud siempre de misericordia para esa persona que tiene que dar el paso de cambio. Y tiene que ser entonces nuestra actitud la que va a ayudar al otro para que verdaderamente se convierta, para que verdaderamente cambie. No es una presencia policial garrotera o no sé, llámele como sea, como para decir una inflexión de mi parte, una imposibilidad de aceptar y entonces amonar de lo que sea, ¿verdad? No, sino que aquí es la actitud. Eso es lo que te está diciendo el Evangelio, te está pidiendo a gritos, ¿verdad? Que tu actitud sea siempre una actitud reconciliadora. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.